mostrase los siguientes campos vectoriales. En esta lección, vamos a graficamos los campos vectoriales 2D usando CalcPlot 3D. Este es siempre el valor predeterminado. Gráfico en CalcPlot 3D. Tenemos que desactivarlo o eliminarlo. Podemos desactivarlo haciendo clic en la marca de verificación de la izquierda o en la X de la derecha. A continuación haré clic en la X de la derecha. Desde el menú desplegable para agregar al gráfico en el menú, selecciona un campo vectorial. Así es como graficamos 2D y campos vectoriales 3D. Los MNNP son X, Y y Z componentes del campo vectorial. Primero tenemos que activar el campo vectorial haciendo clic en la casilla de la izquierda. Porque estamos graficando en 2D campos vectoriales, la componente Z o P siempre será igual a 0. Para el primer campo vectorial tenemos una componente X de X negativo, y una componente Y de Y. Ingresamos M es igual a menos X tab igual a Y. Ingresamos aviso. A la derecha todavía tenemos una vista 3D, así que ahora haremos clic a continuación restringe la vista a 2D, y tenemos un buen gráfico del campo vectorial 2D. Sin embargo, hay varias otras opciones. Observe ahora mismo los vectores se escalan dividiendo por 4. Esto siempre se puede cambiar. Tenemos un modo rectangular, esférico y cilíndrico. También podemos controlar el número de vectores a lo largo de cada uno de los ejes. También podemos acercar y alejar usando el signo más o menos hacia arriba en la parte superior. Si reducimos el zoom, observe nada cambia y eso es debido a la escala. Y porque tenemos lo mismo número de vectores a lo largo de los ejes X e Y de la ruta, tenemos un buen campo vectorial para el campo vectorial en el que el componente X es X negativo y el componente Y es Y para el siguiente campo vectorial. El componente X es negativo y el componente Y es X. Ingresamos la pestaña M igual a Y negativa. Y es igual a X e ingresa. Y el campo vectorial aparece a la derecha. Para el tercer campo vectorial, el componente X es X, y el componente Y es Y negativo. Ingresamos M igual a X en la pestaña N es igual a negativo y Enter. Y de nuevo, tenemos el campo vectorial a la derecha. Y para el último vector campo, la componente S es Y y la componente Y es X. Ingresamos M igual a Y, la pestaña N es igual a X ingrese. Y de nuevo, el campo aparece a la derecha. Y si no te gusta el color azul, puedes hacer clic en esta barra azul de la izquierda, y seleccionar cualquiera de los colores que desees. Espero que te haya resultado útil.